Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Burray, soy gerente de desarrollo de negocios en Panduit para Latinoamérica. Quiero agradecer a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información por la invitación a este evento y a todos ustedes pues por su participación. El día de hoy tengo un tema preparado que está relacionado con todo lo que tiene que ver con los centros de datos. Vamos a hablar un poquito de tendencias tecnológicas, vamos a hablar un poquito de cómo nosotros como Panduit podemos ayudar a desarrollar estos centros de datos y obviamente pues daremos un espacio para las preguntas que ustedes puedan tener a lo largo de la presentación. Esta es un poco mi agenda. Como les decía, vamos a hablar un poco de las tendencias. Les voy a contar un poquito de qué hacemos nosotros como Panduit en cuanto a innovación y lanzamientos de productos. Y pues vamos a, como les decía, dar un espacio para el tema de preguntas. En cuanto a las tendencias, nosotros estamos viendo básicamente dos que están a la cabeza, ¿no? Es todo lo que se conoce como las IT híbridas y todo también lo que se conoce como los centros de datos Edge. Estas son las principales tecnologías, tendencias, aplicaciones que estamos viendo hoy en el mundo de centros de datos y queremos hablar un poquito de eso porque digamos, de ahí se desprende, por ejemplo, en el caso de Panduit, pues el desarrollo de todas las soluciones, ¿no? Pero veamos un poquito qué es este esquema de las TI híbridas o de las tecnologías de la información híbridas. Es una combinación de sistemas propios y de terceros. Los propios, pues vamos a tenerlos localmente en un centro de datos local o conocido también en el medio como los on-premise o de terceros, como les decía, que puede ser una nube privada o una nube pública. Esto permite afrontar la transformación digital de una forma más adecuada y que las empresas se enfoquen también en, pues, en sus negocios, ¿no? Para muchas empresas, elaborar, construir un centro de datos, pues no hace parte de su negocio. Sin embargo, pues hoy en día se necesitan todas las aplicaciones y tecnologías que estos espacios nos pueden servir para desarrollar los negocios. Entonces, es importante contar con esta infraestructura, que como decía, puede ser propia o puede ser de terceros, para poder ejecutar y lograr los objetivos de negocio. La idea de este esquema es poder mantener cierta parte de la información de forma local y la otra tiene que ver con la información, o más bien, y otra parte de la información tiene que estar de parte tercera, en un tercero. Tareas cruciales, regulaciones de privacidad, información sensible, bases de datos de clientes, ese tipo de cosas normalmente se ejecutan y se mantienen de forma local o en los centros de datos propios o on-premise. Y algunas otras aplicaciones que ya les voy a mostrar más adelante, pues se pueden ejecutar desde el exterior, ¿no? Pero el beneficio de esto es poder tener una reducción de costos que nos ayuden a generar ahorros en términos de agilidad, de cómo se mueve el área de TI dentro de la empresa y obviamente de todo lo que tiene que ver con las inversiones que nosotros hagamos en infraestructura. Es necesario crear una estrategia correcta y su gestión. No hay una receta para todas las empresas. Cada empresa es diferente, cada empresa tiene objetivos diferentes. Digamos que las herramientas están dadas, pero la estrategia tiene que ir de acuerdo a lo que se necesita en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, es importante mencionar eso y también mencionar que si se dan cuenta, según IDC, se estima que la mayoría o más del 80% de las empresas están estimando tener este tipo de arquitecturas. Esto es un poco ya desde el año pasado, pero lo estamos viendo también durante este año. Entonces, es una tendencia, como les decía, que se está expandiendo no solamente a nivel global, sino ya la estamos viendo también en nuestra región y específicamente en México. Estas son las aplicaciones que corren en cada una de estas espacios. Abajo ustedes van a ver acá en esta imagen la información que yo tengo en mi data center propio y la información, por otro lado, que puedo sacar ya sea a un centro de datos de colocación o un centro de datos.
como les decía anteriormente, lo que son las bases de datos, las comunicaciones unificadas, la analítica, las aplicaciones de negocio, generalmente las voy a manejar yo de forma local y otras como la parte de la página de internet, los servicios de streaming, incluso el correo electrónico, son ese tipo de aplicaciones que yo puedo llevar hacia un tercero. Y como les decía, esto lo hago básicamente por los ahorros que yo puedo tener en cuanto a no invertir en infraestructura propia, sino, por ejemplo, pagar un servicio de suscripción a un operador que ya existe. También cuando hablamos un poquito de los centros de datos, tenemos que tener en cuenta que la arquitectura de red de los centros de datos ha cambiado mucho. Antes pensábamos en el centro de datos como ese espacio o esa área blanca, ¿no? Donde teníamos servidores, gabinetes y todas las aplicaciones. Hoy en día, prácticamente que dependiendo de la aplicación y de la sensibilidad de la información, más bien de la respuesta, del tiempo de respuesta que yo requiera, pues vamos a tener diferentes tipos de centros de datos. Aquí tenemos los de hiperescala o los centros de datos tipo cloud, los centros de datos de colocation, los centros de datos propios también, pero hay una nueva generación de centros de datos que son todo lo que llamamos nosotros cómputo en el borde, ¿no? O cómputo edge, que son todas esas aplicaciones que requieren un tiempo de respuesta muy corto y para poder cumplir con esa promesa, pues lo que tenemos que hacer es llevar la información mucho más cerca de donde se genera y de donde se necesita esa respuesta, es decir, más cerca del usuario. Aquí un ejemplo muy sencillo de lo que puede ser el centro de datos Edge tiene que ver con los servicios de streaming, por ejemplo, ¿no? Spotify, Netflix, todas estas aplicaciones donde pues yo necesito que la información, el tiempo de respuesta sea muy corto y la información se empiece a generar muy rápidamente. No estamos dispuestos a esperar más de 1 o 2 segundos para que una película o para que una canción se empiece a reproducir. Yo necesito que esa respuesta sea muy rápida y por eso es necesario llevar la información muy cerca de los usuarios a través de estos centros de datos Edge. Esto pues también nos implica que hay, digamos, una combinación de los diferentes centros de datos que tenemos hoy y solamente para finalizar el tema de las IT híbridas, pues el beneficio de estas IT híbridas es que combinan la entrega de aplicaciones, datos y servicios empresariales para mantener el negocio en funcionamiento y acelerar la innovación, perdón. Aquí lo único que vamos a ver de raro es cómo está distribuido esas diferentes áreas de los centros de datos. Tenemos centros de datos propios, de colocation y de cloud, donde básicamente hoy los primeros tienen el 70% de la participación. Si yo hiciera un conteo de todos los centros de datos hoy sin importar su tamaño, sino más bien el número, yo encontraría que el 70% de la participación es de los centros de datos propios y el otro 30% se reparten entre los de colocación y cloud. Y un área que estamos viendo con mucho crecimiento, pues es todo lo que tiene que ver con el Edge, porque tiene muchas aplicaciones en muchas áreas específicas. Aquí lo vemos también esa estadística, un poco cómo ha cambiado en los últimos años. Cuando en 2015 más del 80% eran los propios, hoy en día vemos que ha bajado esa proporción, pero sin embargo estamos viendo que no va a cambiar mucho más, ¿no? Lo que sí es que el crecimiento de cada uno de estos tipos de centros de datos pues es diferente. En el caso de los centros de datos propios vemos que solo crece un 4%, en los de colocation está alrededor del 9% y los de hiperescala o cloud está alrededor del 14 o 15%, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque nos estamos viendo hacia dónde va como la industria, ¿no? Entonces, estamos viendo que lo que es propio hoy en día probablemente no se invierte mucho en tener nuevos centros de datos propios, sino más bien en actualizar los que ya tenemos y aprovechar mucho mejor toda esa infraestructura que viene desde afuera. Estas son algunas consideraciones que nosotros tenemos para el diseño de los centros de datos durante este 2022. Y ya vemos que después del tema de la pandemia, pues ha habido mucha afectación de muchas cosas
Y entonces es necesario para todas esas personas que están considerando en diseñar o en crear un nuevo centro de datos, estos son algunos, hay muchos más, pero estos son los que nosotros consideramos más importantes. Por ejemplo, la selección del lugar por el cambio climático. El cambio climático pues es una realidad y este cambio climático, por ejemplo, afecta la ubicación y las fuentes energéticas que son tan necesarias, por ejemplo, los centros de datos para alimentar los equipos desde el punto de vista, por ejemplo, de electricidad, pero también las fuentes hídricas, en dado caso que yo estuviera utilizando algún tipo de enfriamiento a través de agua, ¿no? Entonces, esa es una consideración. La otra es la resiliencia y el tiempo de servicio. Esto es mucho más complicado de obtener gracias a las infraestructuras híbridas. ¿A qué se refiere esto? Es la capacidad que puedan tener estos centros de datos para volver a funcionar en caso de que algo pase, ¿no? Y creo que uno de los ejemplos más claros específicamente es justamente lo que vimos durante la pandemia. Un día tuvimos que empezar a trabajar desde la casa. Los centros de datos que no estaban preparados tuvieron que actualizarse, volverse más robustos para poder ofrecer más servicios. Entonces, hoy en día, cuando antes, hace 2 años, una pandemia no estaba considerada entre las posibilidades o de las posibles causas de una interrupción del funcionamiento del centro de datos, pues hoy sí lo estamos viendo, ¿no? Derivado de eso, pues también se conoce los problemas que hay en la cadena de suministro, hay demoras en los equipos, en las entregas de los equipos, interrupciones en la fabricación, en la construcción y todo esto puede afectar los tiempos de los proyectos. Entonces también es algo que hay que considerar hoy en día. Hay muchas técnicas diferentes en temas de enfriamiento y hoy se está hablando mucho, por ejemplo, del tema del enfriamiento líquido, gracias a nuevos equipos, por ejemplo, de inteligencia artificial y lo que hablábamos anteriormente del cómputo Edge. Se habla también mucho del metaverso. Sabemos de qué se trata, pero no estamos seguros de que la infraestructura que tenemos hoy va a funcionar y va a ser la que se requerirá para hacerlo realidad. Entonces eso es algo que todavía está por definirse, pero es algo que también hay que considerar porque el metaverso lo que me produce es, lo que me proporciona son nuevas herramientas para comunicarme con mis clientes, por ejemplo. Entonces yo debo estar seguro que el centro de datos va a soportar esas tecnologías. Y la ciberseguridad, pues que siempre es una preocupación, ¿no? Cada vez vemos que hay más ataques, hay más virus, hay muchísimas cosas y entonces es algo que debemos siempre tener en cuenta y crear esa estrategia de ciberseguridad es algo que va a permitir que el centro de datos funcione correctamente. Voy a hablar un poquito más de cada uno de estos centros de datos. Vamos a empezar por la parte de hiperescala y me voy a enfocar en qué es lo que están buscando estos proveedores y estos dueños de estos centros de datos. Entonces, en la casa, perdón, en el caso de los centros de datos cloud o hiperescala, pues tenemos una preocupación que es el tiempo del mercado, es reducir es como ver cómo yo puedo ofrecer servicios mucho más rápidamente. Entonces, eso tiene que ver con la infraestructura que tengamos en los centros de datos, porque yo debo reducir el tiempo de instalación con soluciones fáciles de diseñar, que estén disponibles y que ya estén preestablecidas o prediseñadas. El tema de la eficiencia operacional, dado el gran tamaño de muchos de estos espacios, pues es también una preocupación, es cómo hacer que ese centro de datos consuma menos energía y aparte, si es un operador que tiene muchas instalaciones a lo largo del mundo, de un área geográfica, pues cómo llevar ese mismo esquema a todos esos lugares, ¿no? Y lo hablábamos anteriormente, es la parte de seguridad física y lógica a través de instalar, administrar infraestructura de forma segura. Entonces, eso es con relación a la parte de los centros de datos, los proveedores cloud. Miremos ahora a los proveedores de la parte de colocation. Ellos están preocupados también por el tiempo, es decir, cómo podemos habilitar esos espacios y esos servicios a esos clientes en un tiempo más reducido. Entonces, ahí podemos hablar de soluciones que son preestablecidas, preconfiguradas, que ya vienen listas para instalar, que no necesitan ningún tipo de, por ejemplo, de instalación específica.
Ellos también se preocupan por la parte del establecimiento de los diferentes estándares, o sea, es decir, como ellos van a tener muchos espacios similares en áreas geográficas, pues es importante soluciones o infraestructura, perdón, que ayude a mitigar los costos de soporte, los tiempos de instalación y la implementación que pueda ser consistente a nivel mundial. Eso, y otra vez optimizar las relaciones con los proveedores. Esto va a permitir una reducción en el tiempo de gestión y disfrutar de economías de escalas a la hora de hacer compras de los diferentes productos y soluciones que se requieren en estos espacios. Perdón. Y vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con el edge o la frontera final. El edge o la frontera final, y para definirlo, ya había hablado yo anteriormente, había dado un ejemplo de qué podía ser un cómputo en el borde o edge. Y básicamente la definición que encontramos y que realmente nos gusta utilizar es esta, es la práctica de recopilar, almacenar, analizar y administrar datos donde se generan, muy cerca de los usuarios finales que se benefician por el rendimiento mejorado de las aplicaciones a través de una latencia reducida y una utilización optimizada del ancho de banda. Entonces yo les hablaba, por ejemplo, de los servicios de streaming, ¿no? Y otra vez, en el momento que ustedes le dan play o reproducir a una película o una canción, esperan que sea inmediata esa respuesta, pero esa información no está almacenada ni en su celular, ni en su computadora, ni en su televisión. Hay que buscarla de algún servidor y la forma en que se puede hacer más eficientemente es, como les decía, llevando la información más cerca al usuario. Eso quiere decir que los centros de datos Edge no va a ser uno, sino van a ser muchos. Por eso estamos hablando de que casi el crecimiento de los centros de datos Edge es de arriba del 50% durante los próximos años. Y en cantidad pues van a ser mucho más cuando volvamos a hacer ese análisis que mostraba anteriormente, ¿no? En cuanto a la infraestructura requerida para los centros de datos Edge, pues hay algunas características que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, un centro de datos Edge es un centro de datos común y corriente, es decir, con funciones de TI tradicionales, pero que están instaladas en un entorno que no es de TI tradicional, es decir, puede estar en un espacio, en una montaña, puede estar en medio de un desierto, puede estar en muchos lugares donde tradicionalmente nosotros no tenemos estos componentes. Eso implica, y por lo que les decía anteriormente, por la gran cantidad de espacios que vamos a tener, pues son infraestructuras que son remotas y la administración la voy a tener que hacer yo una vez más de forma remota, no voy a poder hacerla de forma local. Entonces necesito herramientas que me permitan acceder a los diferentes equipos que yo tengo en ese centro de datos para solucionar problemas, por ejemplo. No va a ser tan fácil que alguien vaya físicamente hasta ese lugar para solucionar algo. Entonces, tengo que tener esas soluciones que me permitan hacer ese monitoreo. Están diseñados de un tamaño que sea el adecuado para la aplicación. No van a ser sobredimensionados y en cuanto al tamaño un centro de datos Edge puede ser un gabinete pequeño o puede ser un gabinete muy grande o un container o ya un espacio mucho más grande, ¿no? Y como les decía anteriormente, pues el enfoque es en la latencia y en el ancho de banda. Yo necesito que los tiempos de respuesta sean muy cortos. Aprovechando las capacidades de la infraestructura física y algunos de los beneficios de trabajar con Panduit, pues nosotros tenemos toda una serie de productos que nos ayudan a dirigirnos y a apuntar a esas necesidades, a esos retos. Temas de seguridad, temas de potencia, la parte ambiental, tener software con el cual yo pueda monitorear todos esos componentes y obviamente monitorear la conectividad. Entonces, esos son algunos de los beneficios que se podría tener trabajar con infraestructura y con soluciones de parte. Para cerrar esta parte de los centros de datos Edge, me gustaría hablarles o darles este ejemplo, ¿no? Yo les he hablado sobre todo los servicios de streaming como una aplicación de los centros de datos Edge, pero si nosotros vamos un poquito más allá y hablamos de ciudades inteligentes, por ejemplo, y hablamos de los vehículos autónomos que hacen parte de estas ciudades inteligentes, aquí ustedes pueden ver la cantidad de información que va a generar cada vehículo por cada día, son 4.000 gigas de información. Eso entre cámaras, radares, sonales, GPS y algunos otros componentes. Entonces, imagínense cómo tiene que ser la infraestructura para poder
manipular, ¿no? Transmitir, manejar, procesar, almacenar la información que generan. Entonces, estamos viendo que el reto es bastante grande en términos de la cantidad de información que van a generar estos componentes. Vamos a pasar a un tema ya un poquito más hablando de qué nosotros como Pandu y como compañía podemos ofrecer. Ya estos son las tendencias que vemos. Ahora yo les voy a hablar un poquito de ya, como les digo, más internamente cómo podemos nosotros ayudar a solucionar todos estos retos que estamos viendo en las diferentes áreas. Y pues, les voy a hablar de un concepto que tenemos nosotros que llamamos infraestructura convergente. Nosotros a través de la infraestructura convergente podemos ofrecer una familia de soluciones diseñadas para simplificar la convergencia entre IT y Facility. Ya voy a profundizar un poquito más en eso. Y eso lo hacemos a través de soluciones que nos ayudan a acelerar el ciclo de diseño, simplificar la implementación, optimizar las operaciones y mejorar el costo total de propiedad. Aquí podemos ver dentro de un centro de datos, en esta imagen, cuáles son las diferentes áreas, o más bien, áreas dentro de las compañías que conviven. Principalmente está la parte de IT o de tecnologías de información, y está la parte también de facilities. Facilities es quienes se encargan ya de asegurarnos que el sitio físicamente esté preparado para, por ejemplo, tener el enfriamiento adecuado de los equipos, para llevar la energía que necesitan esos equipos para funcionar. Y son dos áreas completamente diferentes con objetivos diferentes. Entonces nosotros lo que hacemos, o nuestra propuesta de valor como compañía, es a través de la infraestructura poder ofrecer soluciones que le hagan sentido tanto a la gente de IT como a la gente de Facilities. La gente de IT se preocupa un poquito más por todo lo que es la parte de conectividad, por ejemplo, ¿no? La gente de Facilities se puede preocupar más por el tema de la potencia, de la alimentación que requieren los equipos. Entonces, si nosotros a través de esas soluciones podemos ofrecerles beneficios a ambos, es decir, al señor de IT, que todo esto funcione, las aplicaciones, las bases de datos, los sistemas operativos, máquinas virtuales, que todo esté andando sin ningún tipo de problema. Y por el otro lado, podemos hacer que el señor de Facilities pueda tener un control más específico, por ejemplo, del consumo energético, o incluso que ese consumo energético baje, pues también va a ser bastante interesante para ellos, ¿no? Entonces, en un lado tenemos todo lo que es conectividad de cobre, fibra óptica, administración de cableado, seguridad física. Por el otro lado tenemos gabinetes de red y servidores, sistemas de contención para todo el tema de eficiencia térmica y todo lo que es la distribución de energía para rack, y también el backup que yo pudiera tener. Eso desde el punto de vista de componentes de hardware. Desde el punto de vista de componentes de software, pues tenemos soluciones o lo que llamamos los DCIMs o los Data Center Infrastructure Management, soluciones que nos ayudan a optimizar el enfriamiento, a administrar la energía, a los activos y la conectividad, y pues obviamente un despliegue de software que puede ser local, instalado localmente en los servidores de la empresa, o puede ser a través de un servicio por suscripción, donde pues es mucho más fácil porque no se requiere ningún tipo de equipo especial, y todo va a estar, digamos, toda esa administración de esos productos y esos servicios va a estar en la nube, ¿no? Estos son los pilares de ese concepto de la infraestructura convergente, es decir, tiene que ver un poquito con los temas que nosotros podemos ayudar a solucionar. Entonces empecemos con la parte de agilidades. En el caso, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, es este gabinete. Un gabinete normal dentro de un centro de datos pues va a almacenar equipos, que pueden ser servidores, pueden ser switches. Obviamente esos servidores, esos switches necesitan energía para funcionar, entonces necesitan unas PDUs, van a necesitar UPS también. Y si yo quiero agregarle un nivel de seguridad que en muchos casos por regulación se exige, pues no todo el mundo va a tener acceso a esos gabinetes. Entonces van a tener que tener chapas de seguridad y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo podría configurar una solución de este tipo de forma individual, con un gabinete, con las PDUs, con las UPS, y podría tener un listado de materiales que en este caso pues cada uno tendría un tiempo de entrega diferente, algunos estarían disponibles, otros no.
Y eso implicaría que el proceso de diseño y de compra y de entrega del material fuera un poquito más largo. El tema de la agilidad es que tenemos la posibilidad como Panduit de entregar un gabinete que ya tenga todo esto integrado. Lo que nosotros necesitamos saber son las necesidades, por ejemplo, los tipos de conectores, el tipo de voltaje que se va a utilizar, y con eso podemos armar un número de parte específico y entregar ese componente completo sin necesidad de estar haciendo un listado aparte, ¿no? Eso, como les digo, va a permitir muchos ahorros, principalmente en el tiempo que se requiere el diseño, la compra y también la implementación, porque ya muchos de estos ya van a venir preinstalados. El tema de eficiencia operacional es específicamente ver cómo yo puedo, en ese centro de datos, cómo garantizo más bien que en ese centro de datos el aire acondicionado o el enfriamiento funcione más eficientemente, es decir, consuma menos energía. Dentro de un centro de datos que consumen mucha energía en general, obviamente esto va a depender del tamaño, casi la mitad del consumo está dada por el sistema de enfriamiento. Si yo logro hacer que ese sistema de enfriamiento consuma solo la energía que de verdad requiere, pues voy a ayudar mucho al tema por ejemplo, de todo lo que es el sostenibilidad, que es tan importante hoy en día. Y realmente las soluciones que nosotros ofrecemos son todas soluciones pasivas. Es decir, no se necesita comprar un equipo que va a estar consumiendo energía día a día, sino que por una inversión de un solo día yo puedo garantizar esa eficiencia operacional. Estamos hablando de que podemos ahorrar hasta entre un 30 y 50% de energía de enfriamiento solo utilizando estas soluciones pasivas de pago. Y por último, pues está la parte, o más bien el último pilar es todo lo que tiene que ver con la escalabilidad. Los data centers se diseñan pensando en un funcionamiento futuro, pero el día uno funcionan de una forma diferente. Las soluciones y toda la infraestructura que ustedes pongan ahí adentro debe tener la capacidad de crecer a medida que crece el centro de datos. Y esa es la segunda o el tercer pilar, ¿no? Esa escalabilidad. Si hay cambios en la conectividad o hay aumento de gabinetes o algunos tipo de cosas, yo tengo que tener esa facilidad de hacer esos cambios y esa escalabilidad para crecer en cuanto sea necesario. Entonces, con esta parte cierro lo que es el tema de la infraestructura convergente y voy a pasar un poquito al tema de innovación, los beneficios de utilizar las soluciones de Panduit y les voy a hablar un poquito de los nuevos productos en este tiempo que me queda, ¿no? Entonces, quiero empezar con la parte de investigación y desarrollo y la importancia que tiene la investigación y desarrollo dentro de Panduit. Panduit, por definición, ¿no? Desde el día uno de su creación, ha sido una empresa que se caracteriza por estar constantemente investigando, solucionando problemas de nuestros clientes y eso lo hacemos a través de la investigación y desarrollo. Estas son algunas de las áreas en las cuales nosotros hacemos ese tipo de investigación y desarrollo, en la parte térmica, en la parte de radiofrecuencia y eléctrica, en la parte óptica, arquitecturas de red, automatización industrial y todo lo que tiene que ver con herramientas y temas mecánicos, ¿no? Entonces, y eso lo hacemos en un espacio que se llama el Centro de Innovación Jack A. Kegney. Para quienes no saben, la empresa Panduit es una empresa privada que pertenece a una familia, la familia Kegney, que es quien estaba al frente de la compañía. Y en este espacio tenemos, que tiene 250,000 pies cuadrados, tenemos más de 200 personas dedicadas al tema de investigación y desarrollo. Hay más de 18 laboratorios y esto es importante porque si se dan cuenta, cerca del 30% de las ventas de Panduit hoy en día vienen de productos nuevos. Un producto nuevo en Panduit es un producto que ha sido lanzado durante los últimos 5 años. Entonces, es un porcentaje bastante alto. Eso nos permite ser diferenciales en el mercado y nos permite estar llevando nuevas cosas y nuevas soluciones
a nuestros clientes. Por último, pues está la influencia de los organismos de estandarización. Muchas de las personas que trabajan en este espacio hacen parte de esos cuerpos, de los cuerpos que desarrollan los estándares. Y eso nos permite, pues, digamos, asegurarnos que las soluciones que estén en el mercado, pues, sean compatibles, que se puedan usar y que no, en dado caso, yo tenga que comprar un producto a un estándares y esa es la idea de hacer parte de eso, ¿no? Que la gente pueda elegir dentro de las diferentes opciones que existen, la que más le convenga o la que más se acerque a ayudar a solucionar sus retos. Entonces, esto es importante, el tema de investigación, de innovación y tecnología. Ya hablando del portafolio de las soluciones en centros de datos, pues es una solución end-to-end que va mucho más allá de lo que normalmente la gente conoce de Pandit, que son los sistemas de conectividad de cobre y fibra óptica que vemos por acá, ¿no? Aquí vemos cableado de cobre, cableado de fibra, pero también tenemos todo lo que es gabinetes, administración térmica, tenemos racks y algunos otros gabinetes o enclosures más pequeños, todo lo que es enrutamiento de cableado, porque en un centro de datos va a haber mucho cable. Yo necesito proteger ese cableado, principalmente hoy en día estamos viendo que se maneja mucha fibra óptica. La fibra óptica es muy delicada y yo necesito enrutamientos que permitan o que garanticen el funcionamiento de esos sistemas de fibra óptica y de cableado en general, pero como les digo, es más, hoy en día estamos viendo más fibra óptica. Sistemas de administración y entrega de energía. Una de las apuestas grandes de Pandit, y ya lo vamos a ver con un producto que les voy a mostrar, es la parte de energía justamente, ¿no? Entonces ya teníamos PDUs, montables de montaje en gabinete o en rack, y ahora estamos lanzando UPS, que ya les voy a hablar un poquito más adelante de eso, pero digamos que la parte de energía es una apuesta grande que tenemos nosotros como compañía. Todo lo que es monitoreo, ya les había hablado en la parte del Edge, que se necesitaban herramientas que me pudieran ayudar a monitorear toda esa infraestructura que yo voy a tener en ciertas áreas donde no hay una persona. Entonces estamos muy enfocados también en poder hacer ese monitoreo, eh, por ejemplo, de consumo de energía, de cómo son las variables ambientales en un espacio, es decir, hace calor, hace frío, si hay humedad, todo ese tipo de cosas las podemos medir hoy en día y tenemos el software especializado que puede mostrarnos toda esa información. Y hay algunas otras soluciones que no hacen parte del portafolio de Padlet, digamos, de comunicaciones o de la parte de tecnología, sino hacen más parte, más parte del portafolio eléctrico, porque nosotros como compañía tenemos esas dos grandes áreas, ¿no? La parte de comunicaciones y la parte eléctrica. Y estos dos últimos áreas que ustedes ven acá, la parte de tierras y la parte de identificación, hacen parte también de ese portafolio eléctrico. Sin embargo, son muy útiles en la parte de comunicaciones, pues porque incluso si somos un poquito más estrictos con el tema de los estándares, hay un estándar para cada uno de ellos, ¿no? Hay un estándar de unión y puesta a tierra para telecomunicaciones, hay un estándar de administración del sistema de cableado, donde la parte de identificación es bastante útil, ¿no? Entonces, tenemos toda la solución de tierras para aterrizar todos los componentes que haya dentro del centro de datos y también toda una solución de identificación a través de impresoras portátiles, impresoras de escritorios. Estamos lanzando una nueva línea de impresoras para poder cumplir con todos esos requerimientos de marcación y de identificación y al final de administración de las soluciones. Entonces, esto es como una descripción general de las soluciones, de la solución de centros de datos. Basados en lo que les conté al principio, estas aplicaciones como el Cloud, Colocation, Edge, pues nosotros dividimos esas aplicaciones y lo traducimos a productos. Durante los 2 últimos años hemos lanzado todos estos productos que ustedes ven aquí. Hemos lanzado gabinetes, hemos lanzado chapas, hemos lanzado sistemas de enrutamiento, sistemas de software. Estamos por lanzar en México particularmente todo lo que es las UPS, un sistema también que ya les voy a hablar un poquito, que es un sistema de administración de la red. Entonces, esto es parte de la innovación que les decía anteriormente. Y lo que nos va a ayudar a solucionar estas soluciones,
valga la redundancia, o los problemas que vamos a ayudar a resolver, tienen que ver con, básicamente, con estas 4 áreas que vemos acá, ¿no? Tener una conectividad que facilite comunicaciones a altas velocidades. El centro de datos se caracteriza por ser el lugar donde más velocidades vamos a tener. O sea, ahí es donde, por la necesidad de procesar esa información, necesitamos tener una carretera de información, de infraestructura muy rápida. Hoy estamos hablando de 100 gigas, 400 gigas, y ya, por ejemplo, les hablaba ahorita del laboratorio óptico. En ese laboratorio óptico se investigan velocidades más allá de eso, ¿no? Cómo poder optimizar el espacio y facilitar la administración de la red en general. Dentro de un centro de datos es crítico el espacio. Si yo puedo tener dentro de un gabinete el doble de puertos, de puntos de red o de conexiones, va a ser mucho mejor para los dueños del centro de datos. Entonces, eso es parte de lo que nosotros podemos hacer. Y la facilidad de administración, pues es porque voy a tener tanto cableado, tantos componentes del sistema, que yo debo administrarlos o tener herramientas de administración para poder tener un control. Ya habíamos hablado de la eficiencia térmica, que tiene que ver con la disminución del consumo de energía dentro del centro de datos, y también les había hablado de la parte de monitoreo remoto. Como vamos a tener mucha infraestructura distribuida por muchos espacios, principalmente con la llegada del Edge, pues yo necesito esas herramientas, ¿no? Y vamos aquí en esta última parte de la presentación a hablar un poquito de esos nuevos productos que estamos lanzando este año. Yo los invito, no son los únicos, quiero aclarar eso, solamente son los productos que estamos lanzando durante este año, y los invito a toda nuestra página de internet, a nuestras redes sociales, para que nos sigan y para que vean ustedes más información más detallada de la solución en general, ¿no? Entonces, vamos a empezar en la parte de los nuevos productos con las UPS. Son UPS rackeables. Esas UPS, particularmente en esta primera fase de lanzamiento, vamos a tener UPS entre 1 y 20 kVA. Obviamente vienen con sus baterías, con sus accesorios, pero todo eso también lo podemos tener como reemplazo, ¿no? Si en muchos casos las UPS es necesario reemplazar las baterías, pues no tenemos que cambiar toda la unidad, solamente vamos a cambiar la batería, y por eso aparecen estos reemplazos. Y accesorios son cosas que yo le puedo poner adicionales. Por ejemplo, todas nuestras UPS hoy en día vienen con tarjeta de red, que es una de las diferencias con lo que encontramos hoy en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que yo la puedo conectar a la red y hacer el monitoreo de lo que está pasando con esa UPS. Adicionalmente, le puedo poner sensores, dispositivos de seguridad y algunas otras cosas para que no solamente o no se quede la PDU en su función de ser ese backup de seguridad de energía en algo cuando pase algo, sino que me pueda ayudar, por ejemplo, a medir algunas otras cosas por la conexión a la red que tiene. Y les decía que es una apuesta grande porque, si bien es cierto que hoy estamos lanzando estas UPS que son rackeables, hacia futuro y hablando no más allá del 2025, esperamos tener UPS de muchísima mayor capacidad, como de 800 kVA, por ejemplo. Entonces, ese es el primer producto que quería mostrarles. El segundo producto que quería mostrarles o solución es un sistema de mapeo de red que se llama RapidID, que básicamente me ayuda a reducir el tiempo y el costo de documentación del parcheo en un 50%. Cuando yo tengo un gabinete, tengo varios gabinetes, tengo IDFs, tengo sites, y quiero saber de dónde a dónde está conectado cada cosa, muchas veces esa información no la tengo. Y lo que nosotros estamos ofreciendo es que a través de nuestros patch cords, los de cobre y los de fibra óptica, y con una etiqueta que ya viene preinstalada de fábrica, con una aplicación y con un lector, yo puedo hacer todos esos mapas de cableado. Entonces, lo que yo voy a hacer es como dice aquí, tan fácil como instalar todo común y corriente. Segundo, descargar la aplicación. Y tercero, escanear los códigos de barra. Al hacer ese escaneo, automáticamente se me van a generar los mapas de cableado, y yo ya muy rápidamente sé de dónde a dónde va conectado cada cosa. Digamos que dejamos pasar un tiempo y queremos volver a saber cómo están conectadas las cosas, pues vuelvo a escanear y automáticamente se van a actualizar esos valores o esas ubicaciones, ¿no? Entonces es una forma que no es 100% automatizada para hacer esa administración de la red, pero que sí va a ser muy fácil identificar
en un site, por ejemplo, o en un IDF, de dónde van conectados cada uno de los productos, ¿no? Como les decía, esto es algo que ya viene en todos nuestros patch cores de cobre y de fibra óptica. No tiene un costo adicional, es el mismo patch core que ustedes ya conocen, que muchos de ustedes de pronto hasta ya lo tienen instalado en sus proyectos, y lo único adicional que habría que incorporar o adquirir es, pues uno, descargar la aplicación, y dos, el escáner para esos códigos de barra, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo vienen los patch cores, como les decía. Entonces este ya tenía una etiqueta donde decía el número de parte, el número de rastreo para todo lo que tiene que ver con control de calidad de los productos. Y ahora le estamos agregando esta nueva etiqueta, que es un código de barras, con la cual pues vamos a hacer esa lectura y ese monitoreo de todos esos puntos de red, ¿no? Como les decía, es para los patch cores de cobre y de fibra óptica también. Estamos lanzando también una nueva plataforma de gabinetes que se llama Flex Fusion, que está enfocada en todo lo que tiene que ver con desempeño, facilidad de uso de esta instalación y también que sean escalables. Son gabinetes que se pueden utilizar en aplicaciones de red y servidores, y se pueden utilizar también. Yo les hablaba ahorita de las soluciones preconfiguradas de esos gabinetes que podían integrar muchas otras cosas. Pues esta es la base de esas soluciones, ¿no? Aquí algunas de las características: fáciles de usar, robustos, soportan 3.500 libras. Todo lo que tiene que ver con seguridad es el acceso a ese centro de datos, perdón, a ese gabinete. Hay diferentes formas de acceder. La administración de cableado mejorada, la inteligencia integrada a través de las PDUs o de las UPS, como ya les hablaba. Son flexibles porque tienen diferentes diseños universales. Maximiza todo lo que es el enfriamiento con una perforación del 80%, y son escalables porque me permite crecer, como les decía hace un rato, a medida de lo que yo vaya necesitando. Estas son algunas de las características, de las cuales ya nombré dos. Estas primeras, la carga y la perforación. La rápida instalación tiene accesorios como dedos y administradores de cableado que se instalan sin ningún tipo de herramienta. Tiene rieles ajustables, adaptadores para PDUs, sellos para la salida del aire, para salida del cableado. Tiene puertas, paneles laterales y tapas aterrizadas, para lo que les decía, que el tema de la unión y puesta en sistema de tierras pues sea mucho más fácil. Entonces, aquí hay algunas características que ustedes ven de los productos. Si les llama la atención, por ejemplo, una de las cosas diferentes es el color, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a tener gabinetes negros, como los que vemos en esta imagen en el centro de datos. Sin embargo, FlexFusion nos ofrece también la posibilidad de que sean blancos. Y aparte del tema estético, un gabinete blanco me ayuda a mí a tener una mejor visibilidad dentro del gabinete en condiciones de baja luminosidad. Si hay un centro de datos que no tenga buena iluminación, va a ser mucho más fácil identificar los componentes y lo que estoy buscando en un gabinete blanco que en un gabinete negro. Entonces, también tiene ese sentido el color de los gabinetes, ¿no? Ya les había hablado un poquito de esta solución. Sin embargo, voy a mencionar el tema de los enrutamientos. Estamos lanzando una solución que es tipo malla, como la que vemos acá, con algunas características, como que tiene alambres más gruesos, que pesa menos, entre un 10 y un 20%, y tiene espacios más grandes. Algunas otras características en temas de instalación: debo hacer menos cortes, y implica eso, que más bien, debo hacer menos cortes, que tanto entre el 25 y el 30% menos que una solución tradicional. Vienen en diferentes anchos: 4, 6, 8, 12, 18 y 24, y cada uno de ellos puede tener diferentes alturas: 2, 4 y 6. Obviamente tiene diferentes componentes, porque yo necesito, aparte de la escalarilla o de la charola, pues necesito elementos de sujeción, ¿no? Los brackets para soportarlos, si va a ser del techo, si va a ser de la pared, si va a ser del mismo gabinete, pues están todos esos accesorios, las bajantes, los divisores. Entonces, en realidad, aquí lo que ustedes van a ver es una solución bastante completa en cuanto a esta solución, ¿no? Y otro producto son los conectores de fibra óptica, que ya es con el que los conectores CS.
Con este producto quiero cerrar mi participación y mi presentación del día de hoy. Eh, Otra vez, claro, no son los únicos productos, simplemente son los que estamos promocionando. Y por ejemplo, este producto, si lo vemos aquí al lado derecho, tenemos dos imágenes, un conector CS, que es el nuevo, y un conector LC. El conector LC ya era muy pequeño, con el conector LC ya habíamos ganado mucho espacio y habíamos aumentado la densidad de puertos dentro de las charolas, por ejemplo. Pero el CS es aún más pequeño, eso implica que vamos a seguir aumentando la densidad de espacio. Yo les hablaba hace un rato que una de las características de las soluciones de Panduit era justamente el ahorro de espacio. Este es un producto que está diseñado para eso, ¿no? Entonces es un conector duplex más pequeño, como vemos aquí sus dimensiones. El ferrul, que es este cilindro blanco que ustedes ven acá, sigue siendo del mismo tamaño. Lo que cambia un poquito es la separación. Y como voy a tener mayor densidad, es necesario tener una pestaña que me ayude a conectar y desconectar. Ustedes verán aquí una marca que no es de Panduit, pero ya les cuento la historia. Este conector puede duplicar la densidad comparado con un conector LC. Y están disponibles en OM3, 4 y 5 y en monomodo también. Obviamente, estos componentes tienen que estar probados de acuerdo a los diferentes estándares de la industria, y donde aquí vemos algunos de ellos, GR326, IS, TIS, pues tienen toda la certificación de que funcionan correctamente, ¿no? Esta es alguna de los productos que componen esa familia. Tenemos los jumpers, ¿no? Tenemos los cassettes para las soluciones preconectorizadas. Aquí tenemos por el frente conectores CS y por la parte de atrás conectores MPO, que es un conector multifibra. Tenemos conector de ancho doble, o sea, aquí es solamente 4. Aquí vamos a encontrar un ancho mayor. Y al final lo que me permite, por ejemplo, lo que ustedes van a ver es que normalmente, con una solución de esta, yo puedo tener 192 fibras por unidad de rack. Si ustedes piensan les es familiar algunas de las soluciones anteriores, esta densidad es la que hemos ido aumentando. Pasamos de tener 96, ¿no? Normalmente con LC, con conectores LC, luego lo aumentamos con soluciones como el HD Flex y ahora con CS la estamos casi que duplicando, como les decía anteriormente. Y puede ser incluso mayor si en vez de utilizar este tipo de cassettes, utilizamos los cassettes de ancho doble. Puede llegar hasta 216 fibras. Entonces, créanme que esta es una ganancia en espacio, como les decía anteriormente, que es una de las características o algo de lo que nuestros clientes y muchos usuarios y dueños de centros de datos están buscando. Es un consorcio el que está desarrollando esta solución. Panduit es miembro de ese consorcio, ya que hay algunos de los otros fabricantes de Grand Molex, Optolink. Lo importante aquí es que no son solamente fabricantes de infraestructura pasiva, porque obviamente ustedes me dirán, bueno, pero ya hay equipos que soporten esta conectividad, y la respuesta es sí. Pues aquí podemos ver un ejemplo de cómo sería un transceptor CS. Al lado izquierdo podemos tener uno normal, LC, que puede llegar hasta 100 gigas dependiendo de la tecnología que se use. Hoy en día, con un conector Twin CS, que ya están en el mercado, yo puedo duplicar esa velocidad. Y como les decía anteriormente, con este tipo de producto estamos haciendo dos cosas. Uno, aumentando la densidad, mejorando el espacio. Y segundo, lo que estamos haciendo también es poder aumentar esa velocidad que yo les decía anteriormente que era necesaria hoy en día en el tema de centros de datos. Estos son solamente algunos ejemplos de lo que son los transceivers disponibles, ya sea de fabricantes como Cisco o Optolink, que es también miembro de este consorcio, ¿no? Entonces, en cuanto a productos, es todo lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Una vez más, no son los únicos, simplemente son los productos que nosotros hoy en día estamos promocionando o este año. Y quiero cerrar ya mi presentación con un par de slides enfocados en la parte de software y servicios. En la parte de servicios para infraestructura de centros de datos, nosotros tenemos muchas formas de ayudar a que el centro de datos, si por ejemplo el centro de datos ya está funcionando hoy en día, a optimizar esa operación de ese centro de datos. Entonces podemos hacerlo a través de herramientas como Synapse Sense,
podemos hacer también asesorías en la parte de infraestructura física, en la parte de tierras, hacer un análisis térmico, ¿no? Vía de estas herramientas computacionales, ¿no? Que me dicen a mí más o menos cómo está distribuido el calor dentro de un centro de datos. Tenemos las herramientas para hacerlo y tenemos el equipo, más bien, tenemos un equipo que tiene las herramientas para hacer este tipo de asesorías. Una vez hace la asesoría, pues podemos hacer un diseño de la solución que se necesite. Si yo lo que necesito es optimizar en la parte de enfriamiento, lo podemos hacer, ¿no? A través de las diferentes soluciones. Obviamente tenemos todo un canal, un pool o un grupo de integradores certificados que pueden hacer toda esa instalación y al final lo que vamos a ver es una optimización a través de los diferentes software que están disponibles, ¿no? Ya ese software ya se los voy a mostrar cuál es esas opciones. Y hace un rato les hablé de algo que se llama los DCIMs, que son los sistemas de administración de la infraestructura en el centro de datos. Estos sistemas monitorean, miden, controlan los recursos dentro del centro de datos y el consumo de energía. Estos son los 4 pilares, o más bien, ustedes van a encontrar muchas opciones en el mercado, pero cuando hablamos de qué es lo que nosotros ofrecemos, qué es lo que incluye nuestra solución de DCIM, son estas 4 cosas que ven ahí, ¿no? Ayudar con el tema de enfriamiento a través de todo lo que es medición de temperatura, humedad y algunas otras variables, monitoreo de la parte de potencia a través de las PDUs, administración de activos, eso lo podíamos hacer, por ejemplo, con una parte, en parte con la solución de Rapid ID que les hablé anteriormente, para poder saber dónde está conectado cada cosa. Y también la administración de la conectividad que me dice a mí, digamos, en tiempo real, si yo desconecto, por ejemplo, un patch cord, me dice que se desconectó, así yo puedo saber si es una desconexión programada o es una desconexión que tengo que revisar y que puede estar causando algún problema. Y todo esto está dividido en estas 3, digamos, grandes áreas, ¿no? Lo que llamamos Smart Zone Cloud, que como les decía, es una solución que está basada en la nube, es fácil de instalar y usar, me permite tener capacidad de planeación, es una fuente única de información, me da una representación gráfica de todo lo que yo tengo en mi red y es escalable porque a medida que crece mi red, pues yo puedo ir agregando componentes, ¿no? Ese mismo Smart Zone está de forma local, es decir, ustedes necesitan un servidor, un software y unas licencias para instalar, me va a dar más o menos las mismas características del Smart Zone Cloud, solamente que aquí es un poquito más, digamos, tiene más trabajo ponerlo a funcionar, porque yo requiero tener mucha información preliminar de la red, aparte tengo que tener un servidor, tengo que tener pues los recursos de la red, los permisos, entonces, pero básicamente me permite hacer lo mismo. Y por último está la parte de SynapseSense que también me permite tener ahorros en consumo de energía por enfriamiento y mientras se mantienen las condiciones energéticas. Entonces, esta última parte la quise incluir para que ustedes se den cuenta también que cuando tiene herramientas de software y herramientas que les van a permitir a ustedes hacer monitorear lo que está pasando dentro del centro de datos. Y muchas de estas herramientas se pueden utilizar también como asesorías, ¿no? Como se pueden utilizar para poder, por ejemplo, establecer el estado actual de un centro de datos. Entonces, es importante también conocer lo que puede ser de uso, ¿no? Para el dueño del centro de datos, pero también puede ser de uso para alguien que quiera ayudar a mejorar lo que está pasando dentro del centro de datos. Bueno, y se me acaba el tiempo, ya no, ya me indican que estamos sobre el tiempo, entonces solamente me queda pues agradecer una vez el espacio, la invitación al evento y pues en este punto ya dejo el espacio para las preguntas que puedan tener. Entonces, bueno, adelante con las preguntas entonces.